En el siguiente vídeo veremos el tema número 2, producción literaria antes de la colonia. Para entender este título lo desglosaremos de la siguiente manera. Producción, que significa fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. Literaria. Entendemos por literatura al arte de la expresión escrita y hablada. Y antes de la colonia, que quiere decir antes de la exploración y post-invasión de los españoles a Latinoamérica. Por lo que, cuando decimos producción literaria antes de la colonia, nos referimos a la fabricación del arte de la expresión escrita y hablada que hicieron las personas, en este caso los incas en Latinoamérica, antes de la exploración y posterior a eso, la invasión por parte de los españoles hacia nuestro continente. Entendido esto, ahora descubriremos cómo es la literatura inca, es decir, el arte de la expresión escrita de los incas. Recordemos que los incas fueron una civilización muy extensa y poderosa que logró ser el estado prehispánico de mayor extensión de toda América y que subsistió o permaneció durante siglos. A la vez, los incas se expresaban en lengua quechua, un idioma que por cierto pervive hoy en día y es ampliamente usado en diversas regiones de América Latina, como en Bolivia, especialmente en los departamentos de Cochabamba, Tarija, Potosí y Chuquisaca. Sin embargo, no tenían la costumbre de poner por escrito sus leyendas y tradiciones, por lo que se considera que la única forma de escritura que se les conoce es la de los quipus, la cual está compuesta por unos hilos de diferentes colores que anudándose en formas distintas les servía como una materia escritoria de los registros y la contabilidad del Estado. A la vez, el quipu se dividía en tres clases. Inciso A, el quipu estadístico, el cual es usado por la sociedad civil. La sociedad civil se refiere a los ciudadanos y generalmente de manera colectiva actúan para tomar decisiones en el ámbito público. Hasta el quipu kama yok, un funcionario del gobierno incaico que sabía cómo codificar la información y decodificarla, lo que podríamos llamar en la actualidad al ministro de Economía. La diferencia recae en que para la sociedad civil los quipus eran pequeños, mientras que para los del Estado eran grandes y coloridos. El otro tipo de quipu es el quipu ideográfico simple. Era utilizado solo para las personas que habían estudiado en la escuela de los nobles. Y el tercer quipu es el quipu ideográfico perfeccionado. Esta clase de quipu estaba reservado solo para los amautas. Los amautas eran aquellas personas que se dedicaban a la educación formal de los hijos de los nobles y del Inca. Y también estaba reservado para los quipu kamayok. Pero, ¿de qué forma más se manifestó la literatura inca? Se manifestó a través de los diferentes testimonios orales. Esto quiere decir que esa expresión artística fue transmitida de forma hablada a través de los incas durante el tiempo que permaneció su imperio. Y si queremos saber algún ejemplo de estos testimonios orales, se destaca el Ollantay, el cual fue un drama escrito originalmente en quechua colonial, considerado por algunos como de origen incaico y por otros como de origen hispano-colonial. También están la muerte de Atahualpa y el Uzcapauca como parte del drama incásico. De la literatura quechua, actualmente solo existen canciones, leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos como el Arawi, que significa poesía y canto, es decir, cantos de la vida íntima, el amor, la soledad, la tristeza. El Wawaki era un poema con un contenido de gracia sin mala intención.
donde el sexo masculino lo dedicaba al sexo femenino, la cual al escuchar este poema tomaba una posición a la defensiva. El huayno, también llamada huayno o huaño, es un importante género de baile y música andina de origen precolombino y actualmente muy difundido entre los pueblos andinos. Y por último, el taqui, que era la expresión sobre el canto, la música y el baile. Entendido esto, ahora explicaré la literatura de los mayas. Recordemos que los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica y perduraron durante 5 siglos, desde el siglo XX al siglo XXV. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. La literatura maya fue escrita por los indígenas cultos, es decir, solo las personas que tenían un conjunto de conocimientos y sabían escribir. Claro que estos estaban educados por los evangélicos. Cabe mencionar que el mito era la manifestación literaria más representada de la literatura inca, pero se perdió tras la invasión española. Ahora veremos la literatura de los náhuatl. Cuando decimos la literatura de los náhuatl, nos referimos al arte de la expresión escrita y hablada en la lengua náhuatl. Además, estos conservaron su arte en libros hechos en papel. Géneros de la literatura náhuatl. Para entender este título, lo desglosaremos de la siguiente manera. Género literario. Se refiere a que son categorías de clasificación de las obras de la literatura. En esta clasificación se encuentran géneros literarios como la poesía y la prosa. Y literatura náhuatl, nos referimos al arte de la expresión escrita y hablada en la lengua náhuatl. Por lo tanto, cuando decimos géneros de la literatura náhuatl, quiere decir la clasificación literaria en lengua náhuatl. Entonces, entre los géneros de la literatura náhuatl están la poesía y la prosa. La poesía en lengua náhuatl se expresaba por escrito en las composiciones de la música para la danza, el canto y el teatro. Además, su poesía se divide en 3 tipos: religiosa, lírica y épica. En la poesía religiosa, las composiciones o escrituras estaba dedicado a los dioses, donde relacionaban la imagen de Dios hacia ellos mismos. En la composición de la poesía lírica, el poeta expresaba sus sentimientos y reflexiones. En la poesía épica, se compone poesías con referente a las hazañas de los guerreros, la riqueza histórica. Ahora veamos el otro género, la prosa. Recordemos que la prosa es la forma natural en que se expresa el lenguaje. Por ejemplo, un texto narrativo como un cuento está escrito en prosa. A la vez, esta producción literaria en prosa se clasifica en prosa histórica y didáctica. Histórica, en este punto, se expresa por escrito el desarrollo histórico de los pueblos. Los genealogistas eran quienes registraban los nacimientos y muertes de personajes de la alta jerarquía, como los sacerdotes y los nobles. En la prosa didáctica se establecen normas de conducta desde una visión recolectada a través de la experiencia y que a la vez estas normas se enseñaban en las escuelas a los niños y jóvenes. Por último, están las manifestaciones literarias no lingüísticas. Con referente a este título nos referimos a las expresiones escrita o hablada en una lengua que no fue originaria ni de los náhuatl ni de los mayas. Además, en este punto se explica
cómo fue el periodo de la literatura en América tras la invasión de los españoles a nuestro continente. Es por eso que este periodo se divide en 4 épocas. Entre ellas está la época precolonial. En esta época, los españoles tratan de interpretar al idioma español en la literatura incásica y lo hacían a través de la enseñanza del idioma español a los incas. La siguiente época es la colonial, que comienza en 1492, descubrimiento de América, y termina en 1825, independencia de Bolivia. La tercera época, republicana, que comienza desde la independencia, 1825, hasta el 2005, fin del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Y por último está la época del Estado pluralista, que comienza con el gobierno de Evo Morales en 2006 y define al Estado como Estado plurinacional de Bolivia. En estos años, hasta el fin de su mandato, se intenta reconstruir de manera original la literatura y filosofía de los ancestros incas. Y con esto hemos finalizado este tema. A continuación, vean los detalles de la siguiente tarea.